buenas. Una alegría hoy contar con Irma Ferrer. Para nosotros, por lo que es la Federación Ecologista Canaria BMG, es un referente, ¿no? Un referente incluso en algunos casos más joven que muchos de nosotros, o sea que es toda una esperanza para nuestra tierra, ¿no? Gracias, Irma, por llegar, por estar, con todo lo que tienes a nivel personal, dedicar un tiempo a lo colectivo tiene mucho mérito. Y nada, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas, gracias a ustedes por contar conmigo para acordarse de mí. En fin, yo estoy en unos momentos personales un poco difícil y llevo 3 meses ya desconectada por situaciones de salud familiar, pero bueno, a veces toca dedicarse a remangarse y dedicarse a cuidar a las personas que quieres y que Sí, te aquello, necesitan. aquello que llamamos de la cuidadanía, ¿no? La cuidadanía es Sí, maravillosa, sí. sí. Bueno, recordar que estamos emitiendo con el programa Los Pies en la Tierra, un proyecto de la Federación Ecologista Canaria, BMG, Ecologistas en Acción. Hemos tenido 5 debates monográficos, este es el sexto, dedicado al tema de la vivienda vacacional, que aunque para muchos nos resuena como una contradicción, nunca pensé yo que una vivienda fuera para estar de vacaciones en ella, normalmente la vivienda es para vivir, ¿no? Y de vacaciones se va a otro lado, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo resolvemos este entuerto, ¿no? Si te parece, yo tengo aquí como 10 bloques de temas, ¿no? 10 referencias de unas alegaciones que está preparando la red ecologista, pero por supuesto que la riqueza, la espontaneidad de Ima nos va a desbordar seguro y no te cortes, ¿no? O sea, que tranquilidad, lo que quieras comentar, lo que quieras añadir. Tal vez podíamos empezar, tú que eres una profesional del mundo jurídico y muy centrada en los temas urbanísticos, es encajable mm, una actividad industrial, ¿no? Pues se considera el turismo una actividad industrial, como decir poco menos que meter una fábrica de chatarra de coche o de pintura, de llave pintura en medio en medio de la sexta planta de la vivienda de unos vecinos. O sea, ¿cómo encaja una actividad industrial que tiene sus horarios, sus ritmos, sus costes, sus plusvalías, sus impactos ambientales y sociales en el urbanismo, ¿no? En el urbanismo vivacional, donde hay barrios, donde hay escuelas, donde los niños se levantan a la escuela, donde los servicios públicos han hecho un esfuerzo para escolarizar a los niños y ahora la mitad del barrio no hay niños, sino hay gente que se va todos los días. De esta primera impresión, ¿tú cómo ves este invento de la vivienda vacacional, de la industria turística en medio de los entornos urbanos, ¿no? De los entornos convivenciales, ¿no? Bueno, primero plantearte, Eugenio, que yo lo de la espontaneidad significa que hablo mucho. O sea, tengo una madre de Gran Canaria, de Galda, y eso se hereda. O sea, me tienes que mandar a callar, ¿no? Porque no paro. No te Tengo preocupes, mucho que no te contar. preocupes. Así que Yo, mándame a callar cuando toque. venga, no te preocupes. Mm, a Cuéntame. ver, la vivienda vacacional es una perversión claramente del sistema. De hecho, el propio decreto que estamos mirando reconoce que la vivienda vacacional se ha desarrollado porque ha habido una dejadez, una inactividad, una omisión del deber de preservar el cumplimiento de la legalidad y la ordenación urbanística por parte de nuestras instituciones públicas. Se ha colado, la han dejado que se colara, han dejado que se institucionalizara y han permitido, no solo permitido, sino autorizado algo que es una distopía, o sea, algo que está fuera de cualquier lógica, que es que el uso turístico se permita en cualquier tipo de suelo. Eh, yo he tenido la suerte de participar en planificación en Lanzarote y efectivamente un debate que teníamos vivo era que en las zonas turísticas, en los suelos turísticos, era bueno compaginar el uso turístico con el uso residencial. Porque para el turista y para la conurbación era importante tener una zona residencial donde efectivamente se diera esa imagen de pueblo, iglesia, plaza, restaurante, bar. Y efectivamente hubiera una zona de residencial para los trabajadores turísticos, para que el acceso al trabajo fuera rápido e inmediato. Eso era un debate, ese es el debate que teníamos en Canarias cuando la ordenación turística, la ordenación del territorio, se planteaba en términos como la ley de directrices, la ley de medidas urgentes, es decir, en términos de contención del desarrollo turístico. En un momento determinado nos comieron la tostada por los pies, ¿no? Y este capitalismo salvaje
entró de lleno en el gobierno de Canarias, de la mano de los últimos años de Paulino Rivero, y desde luego de los años de Clavijo, y desde luego de los años de este último presidente llámese socialista o llámese de izquierda, que se llamaba Víctor, no recuerdo bien, no soy capaz de recordar el nombre de ese señor efímero que fue presidente del gobierno hace poco, Ángel Víctor Torres. Y lo que hicieron fue institucionalizar el hecho de que el uso turístico acaparara todo el territorio y toda la clasificación y la categorización del suelo. Pero eso evidentemente es una perversión del sistema cuyos efectos no han sido todavía en el 2024 valorados suficientemente en cuanto a los perjuicios que eso genera, no solo para la conurbación y la calidad urbana, sino también para el medio ambiente y para el desarrollo urbanístico de las islas. Pues mira, yo tenía aquí ya que has sacado este tema, una primera reflexión, primer bloque temático es, eh, o sea, el planeamiento es un continuo que habla de suelo rústico, suelo urbano, suelo planificado, suelo planificable, suelo dotacionales, donde van los hospitales, donde van los servicios públicos. Eso al final, toda esa trama urbanística, todo ese marco jurídico, transforma el edificio en una vivienda. O sea, la edificabilidad se transforma en vivienda cuando la vivienda garantiza el derecho a la salud, porque hay un centro de salud cerca, garantiza la escolarización, la educación, el derecho a la educación. O sea, el urbanismo, cuando se trama, garantiza los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Derecho a la vivienda, pero también todos los elementos que hacen que el ciudadano se empodere, tenga derecho a la cultura, a la educación, a los servicios sanitarios, a la seguridad en caso de una emergencia, incendio, etcétera, ¿no? O sea, un saneamiento que pagamos todos, el servicio. eh, eh, o sea, ahora toda esa infraestructura se la regalamos a una actividad industrial que encima la va a usar de forma perversa, porque el señor que va a estar en 2, 3, 4 días no va a mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? No va a necesitar, o sea, al final todo el esfuerzo colectivo que hay en torno para que la edificabilidad se convierta en vivienda muere, ¿no? Se queda ahí ociosa. El mapa de servicios sanitarios habrá que redibujarlo, el mapa de servicios educativos habrá que dibujarlo, los espacios colectivos donde la gente se socializa, donde hace amistades, donde todo eso queda atravesado por un evento nuevo que es una actividad industrial en los espacios habitacionales, ¿no? En el decreto vamos, la propuesta de ley, eh, parece aislar, es una ley específica de la industria turística en los entornos urbanos fuera del conjunto del planeamiento. O sea, no hace referencia para nada, sino solo describe una actividad casi interna de cómo tiene que ser, de cuáles son las licencias, cuáles son casi como un reglamento interno, pero no dice nada de cómo tiene que encajar en metros de zonas verdes, en metros de escuela, no sé, nada, es una bomba que cae en medio del urbanismo, y la primera crítica probablemente sea esa de que no está integrado en la normativa urbanística, sino que es algo aparte, ¿no? De hecho, la primera alegación que hacen muchos colectivos es decir, oiga, hágame usted una ley de este tipo integrada en el urbanismo. ¿Tú cómo ves si hay posibilidades de integración o sigue siendo una perversión imposible? ¿Tú cómo vería este tema? Mira, la planificación de la actuación, de cualquier actuación del ser humano sobre el territorio, está en papel, en los textos normativos. Tiene una lógica que saltó por los aires hace unos años en Canarias, ¿no? Es la lógica de la ordenación del territorio en términos de sostenibilidad. Esto estamos hablando de 1990, 1998, incluso hasta del año 2000, siendo generosa. Ese es el mandato constitucional que tienen nuestros representantes políticos. El desarrollo urbanístico efectivamente condiciona el desarrollo y la ejecución real de los derechos fundamentales del ser humano. Si yo vivo en un barrio en el que tengo acceso a una escuela o una guardería, podré desarrollar mi trabajo. Si tengo transporte público, podré evitar la contaminación de mi coche particular. Si además tengo un acceso a sanidad pública, que es un derecho fundamental, tengo un centro de salud cerca de casa y tengo un hospital que atiende mi servicio.
Eso es supuestamente la teoría que estaba bien organizada y planificada el planeamiento. Además, tengo unos juzgados cercanos a donde yo vivo, donde se dirimen mis procedimientos judiciales que puedan ser atendidos con unos servicios que se pagan a través de los impuestos, llámese basura, alumbrado, alcantarillado, etcétera, etcétera. Esto saltó por los aires desde el principio del desarrollo urbanístico turístico en Canarias, porque aunque ahora estamos viendo que la vivienda vacacional no se está cumpliendo, nunca se ha cumplido en Canarias. Es decir, esos deberes de urbanización que el urbanizador tiene que poner encima de la mesa a cambio de que yo, institución, te califique tu suelo como suelo urbano, como suelo urbanizable, con un aprovechamiento, para yo disfrutar de ese aprovechamiento, yo tengo que pagar mis deberes de urbanización, que en este caso eran el alumbrado público, la encintado de aceras, el asfaltado, el tratamiento de agua. Y Sí, lo después que se de que llama yo urbanizar la los parcela. deberes de urbanización, efectivamente. Y además tengo, Aparte de ser también una cantidad de suelo para claro, y vivienda. además tenía una cantidad de suelo para dotaciones, es decir, para esas infraestructuras públicas que necesitamos los seres humanos para desarrollar nuestra vida, que pueden ser destinados a escuelas, a guarderías, a iglesias, a plazas, a espacios verdes, una zona para espacios verdes, una zona para viales y también un tanto por ciento para vivienda de protección oficial. Esto es importante, porque ese tanto por ciento de vivienda de protección oficial, que a veces era un 10, a veces era un 15, depende del lugar, se podía transformar en una rentabilidad económica. Ese es el primer error que se ha cometido en Canarias y me temo que en una gran parte de la península, que es que ese aprovechamiento que obligatoriamente yo, urbanizador, a cambio de mi suelo, obtuviera unos derechos urbanizatorios y una edificabilidad, tenía que dar a la comunidad, tenía que aportar a lo de todos, eso lo han robado. Y digo lo han robado porque lo han saqueado. Es decir, desde el momento en que se hicieron con el suelo, empezaron a robar, los grandes promotores y los grandes tenedores de suelo en Canarias empezaron a robar las parcelas en el momento de la planificación de la urbanización, pero es que después robaron en el momento de conceder la licencia y valorar su proyecto urbanístico turístico. En cuanto a las tasas municipales, fueron tan cicateros que hasta las tasas municipales robaron a la hora de utilizar fondos europeos para construir esos hoteles, la mayoría de las veces ilegales porque han excedido la norma urbanística, más planta, más ocupación de suelo, ocupación de viales, ocupación de espacios verdes, robaron en el momento en que aprobaron y abrieron sus hoteles, abrieron sus equipamientos turísticos y no terminaron los costes de urbanización. Y en ese robo es cómplice necesario la administración pública, sobre todo el municipio y el ayuntamiento, porque es quien tendría que vigilar que esos deberes de urbanización se hubiesen cumplido. Y no se cumplieron en Canarias. De modo que ahora con dinero público, porque esas empresas urbanizadoras desaparecieron, la mayoría en concurso de acreedores, la mayoría ya ni existen, esos costes urbanizatorios que nunca se terminaron se están costeando con dinero público. ¿Cuántos ayuntamientos de Canarias están costeando en zonas turísticas el asfaltado, la seguridad, el alumbrado público, el encintado de acera, el alcantarillado, las aguas pluviales, las aguas residuales? Se robó desde el minuto cero. Pero eso se ha acreditado con las causas de corrupción. O sea, hay una complicidad clara entre el empresario turístico y el partido político de turno, que tiene la institución municipal, por ser la más cercana, porque tiene efectivamente las competencias urbanísticas, y efectivamente el funcionario que firma y autoriza este tipo de saqueos de lo público. Es un saqueo sistemático de lo público. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Ha pasado una pandemia y ha pasado una crisis climática y una crisis energética y una crisis de materias primas. Y el turismo tiene, tal y como lo conocemos en Canarias, tiene los días contados. El turismo de masas, de ir a un hotel de 700 plazas, hacer cola para comer en un hotel, eso se ha acabado. Y los empresarios turísticos son los primeros que lo saben. ¿Cuál es el siguiente turismo que viene a Canarias? El que vendrá con la crisis energética, con la crisis del petróleo, con la crisis de materias primas, con la crisis de cambio climático, con la desertización de las islas. Vendrá un turista que ya no quiere un hotel de una zona costera, sino vendrá un turista que quiere una villa en suelo rústico. Y entonces han inventado esto de la vivienda vacacional, que les viene muy bien, porque entonces ya no ocupamos las zonas costeras, que están saturadas, desvencijadas, antiguas, no se han rehabilitado, son hoteles caducos que ya tienen los días contados. Ahora ocupamos una villa turística como familia, con mi piscina, con mi espacio verde para mí solo, con mi hotel, con mi comedor, con mi salón, con mis habitaciones, porque ya Sí, no busco lo que estar se en un llaman las hotel. Ahora eurovillas que busco están por ahí nombrando, ¿no? Las famosas todo lo que eurovillas. llaman ecoturismo, No, sí, y que eurovillas. es un disparate. Entonces, ahí
el ecoturismo de la villa turística que coloniza el suelo rústico tiene diferentes medidas. Claro, que puede pagar una villa de 2.000 metros cuadrados con cancha de tenis o piscina, lo paga, pero el que no puede, paga un apartamento en una ciudad como Las Palmas, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o Arrecife de Lanzarote o Corralejo, que es un apartamento en un barrio cualquiera. Que yo me muevo y me traslado sin ningún problema, cojo mi coche de alquiler y como tengo audioguías por todas las islas, paseo por todas las islas sin ningún control del tour operador. Esta es la transformación del turismo desde que estamos en lo que se llama crisis climática y sobre todo después de la pandemia. Huimos de las multitudes y queremos un turismo diferente. Y esto es lo que está favoreciendo el gobierno de Canarias con esta regulación de la vivienda vacacional o desregulación, porque en realidad es desregulación. Está favoreciendo que el uso turístico se extienda absolutamente, que este cáncer que ha perjudicado claramente nuestras costas y que ha dañado evidentemente nuestro medio ambiente y que a cambio nos ha dado una economía precaria, un trabajo precario y unos índices de pobreza a la cabeza de España, se traslade al suelo que se supone que nos va a dar de comer y de beber, que es el suelo rústico. Y esto es lo que hace esta desregularización de las viviendas vacacionales, autorizar el uso turístico en todo el territorio de las Islas Canarias. Eh, El hito de este disparate, el mm, hito de esta política caníbal de depredación del territorio es la ley del suelo 4/2017, evidentemente. Por claro. eso se secciona y se regula, por un lado, la ley del suelo, con ese famoso concepto de interés general, por otro lado, se regula el usos que no son propios del suelo rústico, por otro lado se regula la vivienda vacacional y por otro lado se regula esta necesidad de repente imperiosa que parece que les preocupa de verdad de la vivienda residencial, que es el decreto 1/2024 y 2/2024. Todo en conjunto da lugar a que efectivamente el gobierno de Canarias sí tiene una idea de las islas, sí tiene una idea global de las islas, pero no es la que tenemos nosotros. Es la idea global de que las islas se pueden exprimir tal y como se han exprimido en la costa en el interior, con el mismo desparpajo. Bueno, a esto se añade, no olvidemos, a veces a unos, yo la primera vez que lo leí, es que me lo tuve que leer otra vez, me lo tuve que leer otra vez y todavía no me lo termino de creer. En la Constitución española hay un artículo que dice que la vivienda es un derecho fundamental y luego tiene una coma y dice, y las administraciones públicas tienen la obligación de luchar contra la especulación del suelo. O sea, todavía me quedo alucinado. O sea, no conozco ninguna ley española que desarrolle ese artículo de la Constitución que diga, oiga, estas son las medidas para evitar la especulación. O sea, es que ni lo nombra. Yo no conozco ningún reglamento, ningún plan general, ni ninguna ley local, nada que desarrolle el derecho de la Constitución a la vivienda y el mandato que da la Constitución a las administraciones públicas a luchar contra la especulación. Pero así, literalmente lo pone, luchar contra la especulación. Y digo, Dios mío. Y en un contexto que tú estás analizando, que se añade una crisis habitacional, una alarma habitacional por esa pérdida de los suelos de equipamiento general para viviendas sociales que han estado revendiendo y revendiendo porque le permite vender. Y en los últimos 30 años, salvo municipios muy concretos, prácticamente la, la vivienda social, la vivienda en el parque, vivienda social, prácticamente ha sido inexistente. Y ahora nos encontramos con una crisis habitacional que no ha resuelto el planeamiento canario después de todo su proceso de leyes cada 3 años, cada 4 años cambiando, ¿no? Esto, ¿tú qué salida ves? ¿Tú qué crees? ¿Que es mejor tirar la toalla? ¿Tú ves alguna línea de esperanza con el tema del derecho a la vivienda? Eh, ¿Qué fórmulas tú como jurista creativamente se te ocurren, aparte de seguir denunciando la corrupción urbanística? Eugenio, te voy a dar una sorpresa mayor todavía en tu vida. O sea, el artículo 37 del Estatuto de Canarias, el artículo 37 del Estatuto de Canarias que rige los principios rectores de la política de nuestro gobierno de Canarias, en su punto 28, y tienes que leer los 27 restantes anteriores, en su punto 28 dice que, lo voy a leer literalmente porque soy incapaz de memorizar nada. El fomento de la actividad turística en su ordenación se llevará a cabo con el objetivo de lograr un modelo de desarrollo sostenible especialmente respetuoso con el medio ambiente, el patrimonio cultural canario y el territorio. Eso es nuestro estatuto de autonomía. Mm, Nos pasa algo a los que estamos de este lado de la raya, o sea, a los que estamos defendiendo la vida por encima del patrimonio. Nos pasa que confundimos términos.
confundimos crisis climática con lo que es realmente un capitalismo salvaje. Confundimos la preservación de una especie endémica, de un lugar, de un parque natural, de un parque eh, mm, con valores específicamente protegidos en la Ley de Protección del Territorio en su momento, la Ordenación del Territorio y Espacios Naturales en la Canaria, confundimos eso con nuestro buen ánimo de entender que todo el mundo entiende que la vida tiene que preservarse por encima de los intereses económicos. Y nos equivocamos gravemente. En nuestras instituciones públicas es- nuestras instituciones públicas están parasitadas, y cuando digo parasitadas significa que hay unos piojos o garrapatas que se han metido en ellas, han metido su pico y la están absorbiendo, están quitando la sangre por unos sujetos que después de llegar a un sistema partidista en el que la genuflexión y el sometimiento al interés del partido, que es la nueva secta de este siglo, les lleva a no saber ni qué piensan, ni qué dicen, ni qué hacen, sino simplemente a someterse al poder. Estos señores son los que gobiernan nuestras instituciones públicas y a mí me da igual que sean de Coalición Canaria, del PP o del PSOE. Son psicópatas, psicópatas en la cúspide del poder. Voy a no ser dura, voy a no llamarlos psicópatas, voy a llamarlos sociópatas. Es decir, que un político en esta isla se meta en un vinter a las 7 de la mañana, llevándose el dinero crudo de la sanidad y vea en ese mismo vinter personas muriéndose de cáncer, teniendo que trasladarse o con accidentes cardiovasculares, teniendo que trasladarse a Las Palmas para ser tratados, porque el dinero de ese servicio cardiovascular o de oncología en el Hospital de Lanzarote, o en el de Fuerteventura, o en el de La Palma, o en el del Hierro, o en el de La Gomera, se lo han comido con papas y no sienta esa humanidad de decir, estoy robando el dinero público y eso cuesta la vida a las personas, que no sean conscientes que esta forma de ordenar el territorio lleva a la muerte. Yo llevo años hablando de urbanismo criminal y me dicen, ¿pero qué significa urbanismo criminal? Digo, pues este desarrollo urbanístico nos lleva a la muerte. Es lo que nos hace morir en las habitaciones o en los pasillos de los hoteles. Es lo que hace que la gente se suicide. Es lo que provoca que las personas vivan dopadas en pastillas para poder dormir. Es esta infravida, esta política de la muerte realmente, la destrucción de la vida del ser humano, ya no del ser humano, sino de todo el hábitat del planeta. Entonces, cuando seamos conscientes los ciudadanos de que lo que tenemos delante no es un señor con chaqueta y corbata que merece nuestro respeto porque ha recibido 2000 votos, si lo que tenemos delante es un sociópata y un psicópata, la vida de mi marido, la vida de mis hijos, la vida de mis hermanos, la vida de mis sobrinos o la vida de mis padres, está en riesgo porque ese sociópata está tomando decisiones en la cúspide del poder, cuando seamos conscientes de eso, podremos ser realmente ciudadanos en pie de guerra. Porque de lo que se trata en este momento en que está el planeta es que la supervivencia de la vida humana está en riesgo. Y en Canarias, en concreto, que somos una mierda de archipiélago en mitad del Océano Atlántico, tenemos por delante una desertización segura, una escasez de agua segura, una dependencia a un petróleo que está agotado seguro, una subida de las mareas que va a acabar con nuestras infraestructuras vitales segura, un cambio de las corrientes marinas del Atlántico que va a acabar con nuestros alisios seguro, una dependencia absoluta a una industria turística que es una de las industrias más contaminantes y con menos vida de la que se plantea. Y lo que estamos haciendo, esos sociópatas que están en el poder, es derivar el dinero público destinado a la supervivencia de los seres humanos a mantener una industria turística. ¿Por qué? Única y exclusivamente por una cosa, porque les mantiene su bolsillo y mantiene toda la operativa partidista del partido, alimenta la campaña partidista. Cuando seamos conscientes de que esto es una lucha por la supervivencia y que cada ciudadano tiene que preservar el valor de su vida y de la de su familia, en guerra directa con estos señores que están tomando estas decisiones suicidas, podremos realmente decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Leslie, por ponerle Eh, cifra a lo que estás diciendo, ¿no? En pleno COVID, por ejemplo, Río, que no olvidemos que el presidente de Río está detenido en Estados Unidos por corrupción urbanística, está en la cárcel, ¿no? Y el gobierno de Canarias le entregó un premio a la mejor actividad turística a un señor delincuente que está ahora mismo detenido en Estados Unidos. Pero Gratis no es, o sea, premios sí, gratis no se dan. ¿Eh? sí, pues está considerado como ejemplo de actividad turística a un delincuente que está en la cárcel en Estados Unidos. Claro. Y encima se le dio un donativo así directo, ¿no? Aparte de lo dopado que está el sistema que tú hablas, lo perverso y tal, de 5 millones de euros en pleno COVID. O sea, que no se lo dieron a tu madre ni al vecino que estaba en paro ni nada, sino directamente a...
a la, a Ríos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otros 5 a la TUI, o sea, y esto en los últimos 2 años, ¿no? De dinero público, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero también después hay un Pero debate. Eugenio, ojalá fuera eso, perdona, ojalá fuera eso. Y yo denuncié en el año 2003 el uso de 30,7 millones de euros de fondos europeos para zonas deprimidas para la promoción del empleo en 44 establecimientos turísticos ilegales en Lanzarote. Y la OLAF, donde presentamos la denuncia, realmente reconoció que habían 30,7 millones de euros utilizados ilegalmente en hoteles ilegales y reclamó el dinero al Estado español. Y el Estado español se lo reclamó a la Comunidad Canaria, que debatía de esto en el Parlamento. O sea, no era ningún secreto, se debatía a voz en el Parlamento. Y la Comunidad Canaria tomó la decisión de que en el siguiente ejercicio nos restaban a todos 30,6 millones de euros. Pero es que además tenemos vigente la Reserva de Inversiones de Canarias. Los empresarios turísticos no pagan sus impuestos, se los reservan para invertirlos en su propia empresa turísticos y de la construcción, evidentemente. Pero es que además subvencionamos sus trabajadores cuando estamos en COVID. No olvidemos que el Estado pagó a los trabajadores de la industria turística mientras estamos en el COVID, una industria turística que reparte beneficios año tras año. Pero es que además en los papeles de Panamá, en los papeles de los paraísos fiscales, están las empresas turísticas, gran parte de las empresas turísticas que están explotando nuestro suelo, nuestro medio ambiente y están saqueando nuestras instituciones públicas. Pero es que además te puedo contar que hoy hay hoteles que llevan 15, 20 años abriendo en Lanzarote y nunca han pagado IBI, porque nunca les han dado de alta en el catastro. Una de las consecuencias de la operación Yate, donde tuvimos blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos públicos, delito de prevaricación continuado, una de las consecuencias fue que de repente descubrieron en el Ayuntamiento de Yaiza que los dos puertos deportivos nunca habían estado dado de alta en el catastro. Pero es que el mes pasado están reclamando el IBI y la basura de 4 años, porque no puedes reclamar más atrás porque está prescrito, de hoteles que llevan 15 y 20 años abiertos en Lanzarote. Pero es que además el saqueo del agua no son pérdidas del agua, es saqueo del agua para piscina, jacuzzi, etcétera, etcétera. Es Sí, decir, no, nos no están olvidemos ahí, robando. sí, 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 no olvidemos por ponerle cifra también, ¿no? De que la actividad turística consume prácticamente 2 veces y media más que el ciudadano medio en Cuenta agua, lo que ¿no? estamos gastando dinero público en la promoción turística, porque se lo pagamos con dinero Claro, público. Y no cuentes el trabajo precario, o sea, no sí, cuentes la cantidad de esclavos que el sector turístico tiene trabajando en sus hoteles, en sus cocinas, en la limpieza de apartamentos, o sea, no cuentes lo que bueno, está ocurriendo con las cuando Kelly. la crisis del ladrillo ahí, que se bajaron los sueldos y tal, se daba el caso de que los trabajadores del sector turístico trabajaban cerca de 1 mes y medio, casi 2 meses, 1 mes y 20 días exactamente, trabajaban gratis, o sea, acumulaba las horas extras y tú calculabas la cantidad de horas extras que no le pagaban y eso suponía 1 mes y medio gratis que le regalaban a los empresarios por la cara, ¿no? Aparte de los Y, sueldos. y, y no cuentes la cantidad de población migrante ilegal que pasa 3 años en este país trabajando sin poder regularizar sus papeles y están trabajando en situación de esclavitud. O Claro, sea, toda esa gente que recién declarado el COVID se tuvo que quedar en su casa sin recibir un solo duro ni derecho a nada porque estaban trabajando ilegalmente, esa gente existe en nuestras ciudades. No las queremos ver, no las queremos tratar, pero existe en nuestras ciudades. Esa claro. es la industria turística real de Canarias, que no es Pero ni un mira, ejemplo Isma, ni para un centrarnos un valor. poquito en el decreto que ya tenemos bien explicado el modelo turístico y ordenación territorial, hay unas cifras ahí, por ejemplo, en España la media, la España administrada por la Corona de España, ¿no? Peninsular, la media es, el porcentaje promedio es de una cama de turismo por cada 100 inmuebles, ¿no? Un inmueble cada 100 inmuebles, perdón. O sea, y la propuesta de la ley para Canarias habla de 10, o sea, estamos hablando de multiplicar el 1 por 1000 el turismo vocacional urbano, ¿no? O sea, es un poco lo que está, o sea, pasar de 1 a 10 por cada 100, ¿no? Esto es enormemente perverso. Y en el caso de las Islas Verdes, que a lo mejor a veces ten en cuenta que este es un debate para todo el archipiélago, el crecimiento es del 1500 por 1000 lo que prevé la propia ley, ¿no? Y sobre todo analiza una serie de datos, que es uno de los recursos que queríamos. Nosotros estamos planteando incluso pedir la suspensión cautelar y ampliar el plazo de información, porque incluso oculta información. El informe de Intur, por ejemplo, en el decreto este del proceso, habla de él, pero no te adjunta ese documento, ¿no? Y los datos que usa, ¿no? Entonces, el tema de
la vivienda urbana, o sea, aquí en las islas más centrales, como que tienen más presencia urbana, o incluso también, imagino que empezará a aparecer el turismo urbano ahí en Arrecife, en Puerto Rosario, en Santa Cruz de la Palma y tal. Pero en el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, de la playa de las Canteras, del barrio Buenarteme, que lo están reventando a lo bestia, o en algunas zonas. Luego, hay zonas que la burguesía se lo ha hecho inteligentemente. Por ejemplo, el municipio de Santa Cruz de Tenerife, el último censo cae la población. Precisamente están presionando para que la gente se vaya a Santa Cruz para convertir Santa Cruz en una zona de excelencia de turismo, ¿no? O sea, Santa Cruz de Tenerife ha caído casi unos 10.000 habitantes en 10 años, y entonces también hay movimientos curiosos donde parece que desplazan a la población de forma sutil, de forma casi silenciosa, para convertirlas en nuevos espacios turísticos urbanos, ¿no? En ese sentido, ¿qué margen hay en la legalidad o cómo ves tú qué recovecos podemos encontrar para frenar este bárbaro decreto de la vivienda vacacional, ¿no? ¿Se te ocurre algún recurso, apelar al artículo de la comunidad autónoma parece coherente, a la Constitución parece coherente, en un momento de crisis habitacional, donde prácticamente la población menor de 30 años no ha tenido acceso a la vivienda en los últimos 15 20 años? O sea, y con ese dato también perverso de que hay, según el censo de Hacienda del año pasado, 2003, 211.000 viviendas vacías en Canarias, que son o de los fondos buitres o de los bancos, que hemos rescatado con miles de millones cuando podríamos perfectamente haber dicho a los bancos, vale, yo te rescato comprándote el patrimonio, ¿no? Que también sería una perversión, pero por lo menos tendríamos vivienda pública para repartir, ¿no? Pero es que encima le dieran dado dinero a los bancos y se han sido quedando con las casas, ¿no? Con 211.000 viviendas, que eso resolvería 5 o 6 veces los problemas habitacionales de Canarias. ¿Tú cómo ves ahí eh, hasta dónde se puede llegar? ¿Qué recovecos hay en la ley o qué armas podemos encontrar para defendernos, ¿no? En realidad, el problema de la vivienda en toda España, no solo en Canarias, sino en toda España, se resuelve con la vivienda que ya está construida. O sea, hoy precisamente hablaba con alguien del país que está haciendo un reportaje sobre la modificación de la ley del suelo y le comentaba, mira, es que no es esto lo que hay que hacer. O sea, es que estamos viviendo el siglo pasado, estamos desarrollando planificación y normativa del siglo pasado. ¿Qué nos encontramos en esta normativa en concreto? Nos encontramos primero falseamiento de datos, claro, pero falseamiento de datos porque ni siquiera ellos conocen el número de viviendas que es. Estamos hablando de una actividad que se ha hecho de forma clandestina y que se ha permitido su desarrollo de forma clandestina. Estamos hablando de un sistema, el sistema de este estado fallido, en el que no hay sistemas de control, ni de fiscalización, ni de inspección. Es decir, esto es uno de los principales problemas. Yo soy incapaz de hablarte de la vivienda vacacional sin hablarte del conjunto de lo que estamos viviendo en Canarias. Es decir, la vivienda vacacional está íntimamente relacionada con los decretos de vivienda, de las medidas urgentes para la vivienda residencial, y está íntimamente relacionado con la ley del suelo, y está íntimamente relacionado con la Agenda 2030, y está íntimamente relacionado con la emergencia climática. Es que no puedes parchear es entrar en el juego de ellos. Vamos a separar ordenadamente cada uno de los cachitos y así ponemos a la gente a dar vueltas y a correr para cumplir todos los parches que estamos haciendo. No, no. El conjunto de lo que se está haciendo en Canarias tiene que verse desde una cabeza que sea capaz de comprender las 7 islas Canarias y su idiosincrasia. No es necesario construir una cama más, no es necesario poner un bloque más en Canarias. Lo que los Así ciudadanos con los tenemos, empresarios de la construcción. pues, pues chico, pues ¿qué quieres que te diga? Han comido, tienen la barriguita llena, y si no fueran caníbales, podrían entender que se acabó el tener la barriguita llena. Lo saben. Lo que pasa es que están llenando los bolsillos para lo que viene. Si es que esto es una cuestión de supervivencia, te lo decía antes, o sea, hasta que los ciudadanos no nos convirtamos en soldados, que estamos en plena guerra por la supervivencia, esta batalla la tenemos perdida. Ellos están luchando por su supervivencia y están llenando sus bolsillos, y están llenando sus bolsillos de dinero público. Es decir, vamos a ver, un
Lo que hay que exigir no es ni una tasa turística, ni una ecotasa, ni una moratoria turística, ni nada. Lo que hay que exigir para garantizar la supervivencia del ser humano es una moratoria de cualquier metro cuadrado más en esta isla, porque un metro cuadrado de estas islas va a ser necesario para garantizar mi supervivencia. Sí, el tema de soberanía Primero, alimentaria, para todo. moratoria de cualquier bloque, en cualquier tipo de suelo. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno de Canarias responsable que cumpla con los mandatos constitucionales y del Estatuto de Autonomía. Moratoria de cualquier bloque en cualquier tipo de suelo. Primero. Segundo, no puedes planificar sin tener un diagnóstico certero. Eso es cualquier planificador lo sabe. ¿Dónde está el diagnóstico certero de la vivienda vacacional? ¿Dónde está el diagnóstico certero de la vivienda residencial? ¿Dónde está el diagnóstico certero de un desarrollo que plantea la ley del suelo con su concepto de interés general? No existe un diagnóstico. El Mira, diagnóstico que existe es el diagnóstico del puto ahí, capitalismo por meterte devorador. por meterte una puntilla en el tema del diagnóstico, eh, ¿hasta qué punto es una estrategia eh, del sistema de no facilitar datos, ¿no? O de no querer tener datos que te permitan? De repente rescatamos por ejemplo, los 211.000 camas, está rescatado de los informes de Hacienda, porque resulta que la estadística no te lo dice, sino del tema de Hacienda, o el dato perverso también que hemos logrado rescatar ahí, ¿no? De decir, 52.000 viviendas vacacionales están censadas en este momento, y hoy salía el dato, ayer y hoy salía el dato, que con esto de la nueva ley, me parece que era se han apuntado, me parece que 3 veces las que se Claro, están censando. O sea, claro, ¿hasta qué punto hay, por un lado, un interés de ocultar la información, y por claro. otro lado hay datos que podemos rascar para tener un diagnóstico por lo menos de estrategia de guerras, como hablas tú, de emergencia de los ciudadanos, ¿no? ¿Cuáles Eh, serían los Están elementos que tú... manipulando, es de manual, pero es que lo manipulan siempre. O sea, el hecho de que hayan enfrentado la regulación de la vivienda vacacional sin haber hecho una moratoria y haber paralizado, que es lo primero que se hace cuando quieres planificar. Cuando yo quiero planificar, lo primero que hago, suspendo las autorizaciones, suspendo las licencias, porque es imposible planificar si yo estoy permitiendo licencias y autorizaciones. Esto lo sabemos en Canarias desde hace 30 años. Sí, el ¿Qué efecto pasó con la llamada que está moratoria teniendo esta turística? ley es brutal, ¿no? En los Ya, últimos días lo hemos pero visto, ¿no? También lo pasó con la sabemos, pero moratoria, esto ¿te ya acuerdas? El efecto pasó. llamada ahí de... Esto ya pasó. Les recuerdo lo que pasó con la moratoria turística en Canarias y con la de ley de directrices, que hubieron gobiernos, que hubieron municipios que con nocturnidad y alevosía, la noche antes, la víspera de aprobar las directrices, aprobaron proyectos urbanísticos. Por supuesto que si tú anuncias que vas a regular la vivienda vacacional, los crápulas se levantan en peso a comerse la última gota de sangre porque me la vas a regular. Primero. Segundo, primero tengo que parar para planificar, pero parar todo. No parar la vivienda vacacional. No, no, parar un bloque en cualquier metro cuadrado de suelo de Canarias que nos es imprescindible para comer y para beber. Después de parar, yo primero cuantifico, reúno los datos necesarios. Y los datos no solo la vivienda vacía, la vivienda vacacional verdaderamente existente, sino también la capacidad de carga. No solo la capacidad de carga, sino cada turista cuántos residentes trae. Cada turista cuánto consumo de territorio lleva. Cada turista cuánto consumo de agua supone. Cada turista, cada contaminación de emisión de CO2 al aire supone. Cada turista cuánto alquiler de coche particular supone. Cuánto turista, cuánta agua consume. Cuánto turista, qué necesita para comer y para beber. Cuando tengamos calculado el coste real de cada turista, podemos empezar a calcular la capacidad de carga de las islas. Y es una cosa que plantean ustedes en las alegaciones acertadamente. ¿Cómo que me estás regulando la vivienda vacacional si yo no tengo ni idea de cuál es la capacidad de carga de mi isla? O sea, no me regule usted el cupo de vivienda vacacional si no lo pone en consonancia con mi con- capacidad de carga turística. Está regulando la vivienda vacacional por un lado, pero después las plazas turísticas, hoteleras y hoteleras por otro. No, 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 no. Esto es un conjunto. En Lanzarote, por ejemplo, tenemos como vivienda vacacional datos oficiales, puede ser el triple o el doble, 33.000. El PIOT de Lanzarote del año 91 tiene una capacidad de carga de desarrollo de 30.000 camas, que no están desarrolladas. 30.000 ya están cubiertas por las viviendas vacacionales. En Lanzarote no se podría construir una sola cama turística más, porque revienta la isla. Pero es que además, si esto lo pones en contexto con el decreto 1-2024 y 2-2024, lo que está planteando el gobierno de Canarias es, cuidado, en los suelos turísticos urbanizables de uso turístico que no hayan desarrollado,
los suelos dotacionales de infraestructura, es decir, los suelos para nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestras guarderías, nuestros colegios, nuestros institutos, nuestros campos de deporte, Los se van a parques nacionales. utilizar estrictamente para el uso residencial. Es decir, yo no freno la afluencia turística. Si hay turismo, hay nuevos residentes, porque el turismo es trabajo y por tanto son nuevos residentes. Además, tampoco freno la vivienda vacacional, con lo cual la cifra turística se multiplica por dos, porque ya no son las hoteleras y estateleras y las villas turísticas, las zonas turísticas, sino además va a ser toda la isla, el centro de la isla, incluso en parques naturales, incluso en suelos rústicos, en los pueblos, en los asentamientos, van a haber viviendas vacacionales. Es decir, se va a multiplicar por 3, por 4, por 5 el número de residentes en Canarias. Pero es que el suelo que tenemos para las dotaciones vitales de esa población, como pueden ser los centros de salud, como pueden ser los hospitales, como pueden ser las guarderías, como pueden ser los colegios, como pueden ser los juzgados, no lo voy a ocupar con esas dotaciones vitales para el sostenimiento de la vida, sino lo voy a ocupar con viviendas. Vale, bien. Todo esto sin calcular el número de viviendas vacías, el número en la conurbación urbana, de construcciones infrautilizadas, los centros turísticos, hoteleros, estatueleros, que están vacíos, que han sido abandonados, que no se han rehabilitado, que en toda Canarias, y eso lo hemos paseado, todas las personas que hemos paseado por Canarias, está lleno. La primera línea de turística es muy bonita, ese escaparate es muy bonito, pero desde que pasas a la calle de atrás, te encuentras complejos turísticos claramente abandonados desde hace años, en ruinas, que son Sí, sí. patéticos. ¿Y qué Y eso opinas? no se ha valorado. ¿Cuánto suelo hay ahí? ¿Tú ¿Cuánta qué vivienda opinas? se puede instalar ahí? ¿Tú qué opinas de dos temas? Como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, BIM es uno de los recursos que presentamos precisamente la semana pasada, que era el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en un barrio que es limítrofe a Guanarteme, ¿no? En la parte baja del Hospital Juan Negrín. Había un servicio, un suelo dotacional para instalaciones deportivas en el barranco, que era simplemente el barranco como zona de ocio y tal. El barranco es un barranco de mucho interés Mm, ambiental también, por algún tránsito de aves y tal. El ayuntamiento le cambia el uso dotacional para hacer viviendas, claro. ¿vale? Es O que, sea, es por que un lado esos coge nuevos un... vecinos, es que Claro, Eugenio, esos nuevos vecinos no van a necesitar ir a un centro de salud, ni van a tener hijos para ir a la escuela, ¿sabes? Ni van a necesitar agua, ni podrán ni van a hacer construir deporte porque era territorio. para dotación deportiva, ¿no? Pero no solo eso, sino un dominio público, que era el barranco, un suelo que no era dotacional que lo daba el urbanista, no era un suelo dotacional que daba el urbanizador que hizo toda la urbanización por arriba, no era un suelo dotacional, sino un suelo de dominio público, o sea, que ni siquiera se puede privatizar, y tal, o sea, ahí pone viviendas sociales que Claro. te están vendiendo de alguna forma u otra, o sea, y eso Por lo proponemos favor, en el por juzgado ahora favor, mismo. por favor, de verdad, llamémoslos por su nombre. Estas personas que han tomado esa decisión no pueden ser calificados de otra manera. O sea, hay que ser Son delincuentes, sociópata para tomar esas decisiones. no, Hay que ser delincuente directamente. O sociópata. el caso de Guanarteme ahora mismo con las torres al lado de la Plaza América, ¿no? El Barranco de la Ballena, ¿no? Que están ahí, pasamos la movilización por delante, o sea, otra burrada en un dominio público, ¿no? Con un hospital Negrín saturado. Yo he Saturado. estado la semana pasada, la gente en urgencia esperando que se quede alguna cama libre para poder subir a planta. Cuidado, que los que nos morimos en los pasillos de los hospitales somos nosotros. Claro, no Ese se es el puede. urbanismo criminal que está practicando nuestra clase política y Otro no se les detalle, puede por llamar de otra ejemplo, manera. No son inconscientes, no son ignorantes, no son gente que no sabe. No, 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 no. Saben y son conscientes de lo que están causando directamente con ese desarrollo urbanístico es la extinción de la especie humana, porque si pones este contexto en el contexto de cambio climático, de crisis del capitalismo, no se llega a otra conclusión. Sobramos para ellos, sobramos como sobramos. Por población. Sí. tanto, Hay un dato también a ver cómo lo analizas tú en este contexto. O sea, el último dato de crecimiento demográfico, del desafío demográfico, habla en Canarias en 10 años, 200.000 habitantes. Si tú extrapolas ese crecimiento, en el 2035 seremos el doble de todo. O sea, decir, tú imagínate Arrecife el doble, las carreteras el doble, los coches el doble. O sea, a ese ritmo de crecimiento, eh, tú que decías que tu familia era de Galdar, era tu madre, ¿no? mi madre. Pues, tu madre, pues 200.000 habitantes es como fabricar un Galdar entero cada 10 años.
Ese es el crecimiento, ¿no? Cada 10 No, años. no, Eso es lo que hemos no, hecho hasta no. ahora, ¿no? O sea, que fíjate un poco cómo se nos viene arriba también el colapso demográfico. Imagínate que en el 2035 es el doble, seremos 4 millones de habitantes con doble de todo. No, no, no. Bueno, de todo Escucha, no, porque seguro que los servicios públicos no serán el doble, porque si lo van a usar para hacer vivienda, a ver dónde vamos a tener el doble de hospitales, el doble de servicios de no, 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 sanitarios, no el va a haber doble, suelo. Mm. no va a haber suelo, o sea que No, no, eh, no, es que estamos muy equivocados. O sea, en el 2035 el panorama no es el doble de población en Canarias. En el 2035 el panorama es sequía, desertización, carencia de petróleo, falta de llegada de los barcos que nos alimentan, falta de llegada de los aviones que nos alimentan, escasez del turismo de masas como lo estamos convirtiendo, pobreza, hambre y sed. Ese es el panorama de 2035. Hay datos en el gobierno de Canarias, hablábamos antes de datos, el gobierno de Canarias tiene datado que más de 150.000 personas en Canarias van a tener que trasladarse de la costa por la subida de las mareas. ¿Dónde está esa ley que prevé esos 150.000 personas que se tienen que trasladar de la costa? Pero no solo eso, ¿dónde está el gobierno de Canarias tomando medidas para que las infraestructuras públicas vitales que en Canarias están en la costa se trasladen al interior de las islas? Por ejemplo, ¿dónde están los aeropuertos en Canarias? En las zonas más inundables. ¿Dónde está UNELCO, la transformación térmica y energética de Canarias? En la primera línea de costa, en zonas inundables. ¿Dónde están las depuradoras y las desaladoras en Canarias? En la primera línea de costa, en las zonas inundables. ¿no? ¿Qué va a Y pasar en las islas? los hoteles, la actividad económica, o sea, todo prácticamente está en primera línea. Hombre, hay La un actividad dato que, económica, la actividad económica que va a durar nada, sí, 5 días. El turismo como lo conocemos va a durar nada. ¿Qué va a pasar con la gran masa de la población que vive de un monocultivo económico? Entre los principios rectores del Estatuto de Autonomía está la diversificación de la economía sí. como orden, principio Mira, rector de la política del gobierno de Canadá, diversificación de la economía. Tenemos un monocultivo que es el turismo y es una industria que si estornuda, se cae. claro, Es sí, una sí, se industria que destruye, o cuando sea, Alemania por pone límite de aviones, se cae. Es una industria que cuando hay dato, una crisis del petróleo, se cae. Es una industria que cuando resulta que las temperaturas son de 50 grados, se cae. se cae. Fíjate un dato curioso, ¿no? Y es que Canarias se le dio la excepcionalidad para los impuestos que tenía que pagar de contaminación. Somos el único territorio que encima se subvenciona al turista que viene a Canarias porque no paga las tasas de contaminación, los derechos de emisiones como cualquier otro europeo, sino cualquier otro destino, ¿no? Sino viaja a Canarias, a los turistas se les subvenciona por ahí. Yo una reflexión que quisiera ver cómo lo ves tú ya un poco cerrando para no saturarse, no estamos ya en torno a la hora de debate, aunque es riquísima tu reflexión, te vamos a exprimir, tú perdona, pero te vamos a sacar el jugo muchísimo más con el futuro debate. En general, el movimiento ambientalista, vitalista, ¿no? Que nació, una referencia fue la primavera silenciosa, ¿no? De una mujer, ¿no? De una científica, ¿no? Hablando de cómo estaba muriendo silenciosamente, ya no se oía los sonidos de los pájaros. Los años 40 del siglo pasado fue el que marcó el inicio. Esa primavera silenciosa de su famosa obra. Luego atravesamos la primavera de mayo del 59, también la primavera árabe. Algunos autores, algunos sociólogos ya estamos trabajando el término de la primavera canaria, ¿no? Esa primavera que pasó el 20 de abril, que mientras que la primavera de todas estas anteriores estaban basadas en una la primavera silenciosa, y nosotros entendemos que esta primavera es la primavera ruidosa, ¿no? La primavera del abismo de los límites, ¿no? Nosotros hablamos de la primavera canaria como la primera primavera del abismo de los límites, ¿no? Entonces, de esa mirada que estoy haciendo de que estamos en los límites, ¿no? En un contexto en el que 116 puntos del planeta se movilizaron el mismo día que nosotros, diciendo, basta ya, esto tiene un límite, ¿no? Límites físicos, límites climáticos, límites... Pero la narrativa canaria, esta primavera de, que se revela, que saca el dolor, que sacó el dolor el 20 de abril, también tiene un componente nuevo, ¿no? Y es el post-COVID, es decir, la gente que se puso en huelga de hambre, aparte de su impronta, mucha gente criticaba a veces que era como muy improvisado, pero vamos, poner esos cuerpos como medida del territorio, los cuerpos por el territorio, ¿no? Esa huelga de hambre, ¿no? Como también lo hizo
la primavera árabe, aquel que se quemó a lo bonzo y ponió su cuerpo y generó toda una catarsis en el mundo árabe, que ya la están reconvirtiendo, por cierto, ¿no? Ya la están domesticando, ¿no? ¿Hasta qué punto podíamos hablar de que esta primavera canaria, de, del abismo de los límites, que es lo que se ha puesto delante, de esto tiene un límite? mm, ¿Qué margen ves tú para organizar un tejido social, un tejido organizado? Tú como profesional, ¿qué nos sugieres? Se están hablando en las asambleas de barrios de Canarias tiene un límite de constituir cooperativas de jóvenes de vivienda, cooperativas de soberanía alimentaria, cooperativas de energéticas, cooperativas habitacionales. ¿Tú cómo ves el tejido social para centrarse en nosotros construir nuestro propio modelo, ¿no? O sea, no esperar, no pedírselo a nadie, sino tal vez con la lucha del petróleo nos quedamos aquello de pedir energía renovable y a los 10 años vinieron los fondos Buitre y dices, estos chiquillos ecologistas son geniales, nos han dado una idea genial, están poniendo paneles solares y parque eólico y ahora se han quedado con nuestro viento y con nuestro sol. Se lo hemos dado, Dentro se de lo hemos 10 años dado. Nuestros se pueden representantes quedar políticos con son el nuestro regalado. modelo, ¿no? Con nuestro sueño utópico y nos venderán viviendas sociales hechas con dinero público y hasta ver hasta dónde aguanta. ¿Qué margen ves tú para construir ese otro mundo posible, ¿no? Esa es la vía que yo veo. Tú planteabas antes que recurso contra estas acciones, que recurso judicial o legal. Las acciones legales y administrativas siempre llegan tarde, el derecho siempre llega tarde. Nosotros hemos llegado a condenar a gente por temas de corrupción que sucedieron 15 años antes, 10 años antes. O sea, ya el daño está hecho. Es verdad que la parte judicial o de los recursos contenciosos administrativos, de los recursos penales, es absolutamente necesario porque pone en orden qué es lo que ha ocurrido. Nosotros hemos ordenado el territorio en Canarias. Se ha saltado esa ordenación del territorio, se ha saltado esas normas, digamos, ese pacto social se saltó. ¿Por quién se saltó? Efectivamente, se saltó por este urbanismo criminal de nuestros representantes políticos vendiéndose a las fuerzas económicas extractivas de nuestro territorio. Eso ya lo sabemos, eso está documentado. Cualquiera que quiera ver las conversaciones telefónicas de los casos de corrupción que yo llevo, llegará a la misma conclusión que yo. O sea, no son seres humanos, son sociópatas. Este nuevo movimiento, yo desde luego no tenía ninguna duda de que iba a surgir. Hace años estuvimos hablando, bueno, ha decaído después del guincho de Benberget, ha decaído la ciudadanía. No se preocupen, la ciudadanía se va a levantar, pero se la va a levantar la gente porque le va la vida en ello. Y hay mucha gente joven que tiene la conciencia clara de que mi cuerpo por mi territorio. Saben perfectamente que se están jugando la vida. Quizás yo noto una carencia en saber quién tenemos enfrente. Y por eso insisto en que los que tenemos enfrente son sociópatas y psicópatas. No olvidemos esto. No son personas equivocadas, no son personas que no saben, no, son sociópatas y psicópatas, incapaces de sentir el dolor ajeno. Frente a esto, la única opción que tenemos es realmente convertirnos en soldados de la supervivencia de nuestra vida. A mí me preguntan, ¿merece la pena? Y yo siempre contesto, ¿tienes otro sitio donde estar? Porque yo me he planteado muchas veces en mi vida, en las guerras de la corrupción, cuando vienen las amenazas de muerte, cuando vienen las... O sea, Irma, ¿qué necesidad tienes de esto? Vete para tu casa. Pero es que yo también me he planteado, yo soy esta persona. Yo soy lo que hago. O sea, ¿tenemos otra guerra que plantear más importante que la supervivencia de nuestra vida? ¿Tenemos otra guerra más importante que plantear que la supervivencia de nuestros hijos e hijas? ¿Tenemos otra guerra más importante que plantear que el hecho de que tú tengas energía, agua, alimento y un techo donde cobijarte? Yo creo que no hay ninguna otra guerra que plantear en este momento que esa. Y además es una guerra mundial que se va a plantear, uso el término guerra de forma consciente, porque nos va la vida en ello. Cuando seamos realmente en esta primavera canaria conscientes de que esto no es un juego de niños, ni un juego de políticos contra ciudadanos, sino que es una guerra por la supervivencia, podremos salir a la calle y empezar a plantear el primer pilar de esta situación, que no es ni una acotase, ni una moratoria, ni las viviendas vacacionales, no. El primer pilar de esta situación es simplemente unas instituciones públicas fuertes, una democracia fuerte,
unos ayuntamientos en donde no estén saqueadores, psicópatas y sociópatas a cargo del poder tomando decisiones, enchufados, incapaces, inútiles, aburridos de la vida, gente que no siente lo que hacen y lo que dicen y lo que trabaja y que espera que sea las 3 de la tarde para irse para su casa, empezar a colonizar nuestras instituciones democráticas con gente que de verdad tenga un sentido, uno, de lo público, dos, del interés general, tres, de la supervivencia de la vida por encima de todo, y cuatro, que sea plenamente consciente que el problema no es el clima, el problema no es las corrientes del Atlántico, el problema no es esta especie endémica que se está perdiendo, sino que el problema es que tenemos un sistema capitalista devorador que está produciendo estertores en todo el planeta y un sistema político en Canarias que lo que está es aprovechando esos estertores del capitalismo para llenarse los bolsillos y sobrevivir ellos. Este es el planteamiento mundial. Lo que están planteando las élites a nivel mundial es simplemente cómo sobrevivir ellos cuando el acontecimiento, llaman así, el acontecimiento suceda. ¿Cuál es el acontecimiento? El acontecimiento es que peleemos por comer y beber. Entonces, inventan a ver cómo protegerte en esos búnkeres enormes que hacen y cómo tener un servicio de seguridad que no se revele contra ellos. De ahí la necesidad del desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, señores, hay gente que se está llenando los bolsillos a costa de todo para sobrevivir al acontecimiento, que no es otra cosa que el colapso del planeta. Y nosotros en Canarias tenemos que ser conscientes de que esta guerra no es por la vivienda vacacional, ni por la residencia, ni por la pobreza infantil, ni por la esclavitud de los migrantes, ni siquiera por la identidad canaria. No, 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 no. Esta guerra es por la supervivencia de todos y cada uno de nosotros. Conviértanse en soldados de su supervivencia y peleen contra esos señores que están desde puestos de poder, desde el punto de vista de un psicópata y un sociópata enfermo, incapaz de sentir el dolor ajeno, tomando decisiones que perjudican a la gran mayoría de la población, primando el interés privado suyo, de su bolsillo, o bien el interés de su partido, por encima del interés de todos. Cuando les perdamos el respeto, les digamos, golfo, sinvergüenza, tú lo que me estás es robando la cartera, en vez de adorarles y quererles porque tienen coche oficial, chaquetas, corbatas, o vete tú a saber, o entran en el Parlamento con tacones y trajes de Chanel, cuando empezamos a superar el caciquismo propio de estas islas y empezamos a hablar de tú a tú y a exigir el respeto de nuestros derechos, podemos tener la más mínima posibilidad de fortalecimiento del Estado de Derecho y de nuestras instituciones democráticas. Mientras, no tenemos nada que hacer sino salir a la calle a pelear por la supervivencia de nuestra especie. Irma, toda una luz, toda una esperanza, lo que nos cuentas. Ya hemos sobrepasado la hora, se nos ha ido rapidísimo. Gracias, Irma, por sabiendo lo que estás pasando a nivel humano, de cuidar a tu familia en estos momentos difíciles, tener la fuerza y la luz para alumbrarnos a todos, un regalo doble, ¿no? Compañeras, compañeros, este es el séptimo debate que tenemos sobre el tema del futuro de Canarias. Con los pies en la tierra, Canarias tiene un límite. Ojalá esto sirva para esa propuesta de Inma, ¿no? De esto es una guerra, como decía Joan Manuel Serrat, eh, padre, nos están matando el sonido de los pájaros, nos están matando la vida. Padre, esto es una guerra y tenemos que defendernos, ¿no? Un abrazo, Inma. Seguiremos trabajando, queremos trabajar a ver si podemos montar un observatorio que facilite el rumbo a la gente nueva y seguro que será para nosotros un lujo que participes del observatorio civil que queremos montar en la red ecologista. De Canarias tiene un límite. Personas como tú tienen un rol maravilloso y gracias por comprometerte, por estar aquí. Un abrazo grande desde la distancia y ánimo, ¿no? Ánimo y salud. Muchas gracias, Eugenio. Ya sabes que tienes que mandarme a callar. La experiencia ya la tienes. Más bien yo diría que felicitarte, ¿no? Ha sido muy ameno y más que mandarte a callar, felicitarte por lo que dices y lo que compartes. Cada palabra tuya tiene un peso enorme, ¿no? Agradecer la reflexión y seguro que seguiremos encontrándonos y creando alianzas para sobrevivir, como dices. Gracias, Isma. Gracias a los compañeros que quieran seguir este debate. Lo vamos a grabar, lo vamos a difundir. Con los pies en la tierra es un intento de vivir esa primavera canaria, esa primavera, los cuerpos por el territorio y la esperanza abierta
de esa percepción, esa primavera que por primera vez desde Canarias para todo el planeta plantea el abismo de los límites, el abismo de la supervivencia y cómo afrontarla como pueblo, como seres humanos, como amigos y amigas que estamos llamados a sobrevivir en este planeta. Un abrazo a todos y gracias.